Sí, listen, Sí, listo. Ahí, ahí. sí, listen. Ya. Ya. Entonces, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por Gavrilo Princip, integrante de la sociedad secreta Mano Negra, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Sí, entonces le asesinan Chucha. aquí Ah, no, soy Michelle. aquel archiduque, ¿sí? Y podemos ver. ¿Ya? La primera fase en 1914. Ayúdeme, Anthony o Benjamín, con... Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, aniquilar los ejércitos de Rusia. Durante esta fase los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos en el objetivo de sorprender a sus adversarios. Muy bien, entonces recordemos que esto fue tras la derrota de Francisco porque le aniquilaron. Entonces, ¿qué decidieron? Aniquilar los ejércitos de Rusia. Entonces, la fase de los alemanes fueron armar estrategias, ¿sí? Y para irse en contra de aquellos movimientos o de aquellas cosas que no estaban, ¿sí? Iguales decididas. ¿Sí? Que dice Frente Occidental. Los que estaban al frente de aquel frente occidental fue Falkenhayn, Joffre, Alfred von Schlieffen y von Moltke. También el frente oriental fue el mariscal Hindenburg. Sí, la segunda fase. Ahí ayúdeme, Benjamín. Segunda, esta fase de la guerra es conocida también como guerra de, de, trinche- de trinchera por la forma en que se desarrollan las operaciones militares. Abarcó los años de 1915 y 1916. Fue consecuencias del fracaso de la guerra relámpagos iniciada por los alemanes en 1914. Ya, muchísimas gracias. Ya, entonces podemos ver ahí, mis chicos, que en esta guerra, sí, fue la guerra de las trincheras, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la guerra de las trincheras? Significa que ellos, para cubrirse de tal vez de algún ataque, ¿sí? Bélico o de algún ataque explosivo, ellos se insertaban en unos huecos, ¿sí? Para ser cubiertos, sí, de aquellos ataques. Entonces, recordemos que ahí se formaron las operaciones militares, ¿sí? Pero se dice en algunos estudios de aquellas trincheras donde pasaban aquellos militares, hubo, sí, se desató las diferentes enfermedades, diferentes, se dice, virus, sí, que tal vez como no iban vacunados o no iban a ser asepsiados profundamente, se desarrollaba ahí los virus, ¿sí? Entonces, y por eso también algunos militares murieron, ¿sí? ¿Quién nomás estuvo al frente oriental? Los avances alemanes bajo la dirección de Hindenburg, Alemania ocupó a Polonia, Rusia y Lituania. Cuando decimos frente occidental, los sucesivos intentos de romper el frente de Saldán en sangrietas
carnicerías que apenas significan avances de pocos kilómetros, es la guerra de las trincheras, ¿sí? Entonces, aquí inicia las expediciones, guerras en el mar. La guerra naval en las primeras guerras mundial se caracterizó por esfuerzos de los aliados, especialmente de Gran Bretaña, de imponer un bloque marítimo a los imperios centrales utilizando sus grandes flotas navales y por el empeño de estos, de romper el bloque o establecer ellos mismos uno efectivo el Reino Unido y otro a Francia, ¿sí? Entonces, esto fue también guerra del mar. Recordemos que hicieron expediciones en grandes barcos llevando militares y armamentos correspondientes para la diferente guerra, ¿sí? Después viene el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerras entre Alemania y los países aliados. Sí, cuando decimos países aliados, recordemos, mis chicos, son países que estuvieron, se podría decir, a favor, pero también ya dejaron sus grandes diferencias y lograron llegar a un acuerdo, ¿sí? De paz, ¿sí? ¿Y qué entienden ustedes un acuerdo de paz? ¿Qué entienden, mis chicos, por un acuerdo de paz? ¿Qué es la paz para ustedes? Michelle, Antonio, Benjamín. Pues, no creo que están aquí. Me avisan La si paz está. es algo en donde entre personas se perdonan. Muy bien, donde países comienzan, sí, a tener ya acuerdos, sí, Por eso, igualitarios. por eso algunos hacen hasta la carta de paz o el pacto de paz, algo así es. Ajá, Entonces muy es bien. como que cuando quieren colonizar y después entre países ya se entienden y entonces ahí luego empieza el acto de paz. Muy bien, mi Michelle. Sí, excelente. Entonces, podemos entender, mis chicos, que es donde ya firman, incluso como dice Michelle, una carta, ¿sí? Pero esto se llamó el Tratado de Versalles porque se firmó en aquel territorio, ¿sí? De Versalles. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un videíto, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial. Sí, me avisan si se está observando. Por favor, pongan atención que les voy a preguntar. Sí, sí se lee, sí se ve, Licen. Ya, gracias, chicos. ¿Ya? Ahí se está viendo. Vean, chicos. Senapta por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon y obtendrás PDFs con resúmenes, exámenes y autoevaluaciones para sacar un 10. El tema de hoy es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Pon atención, que empezamos. La guerra se convirtió en mundial porque enfrentó a las principales potencias y a sus imperios, y porque nuevos países se fueron sumando al conflicto. El Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a los imperios centrales formados por Alemania y Austria-Hungría. Italia, Rumanía, Grecia, Estados Unidos, China y Japón se sumaron a la Triple Entente o aliados. La guerra duró 4 años, desde 1914 a 1918, y en ella podemos distinguir 4 fases. La primera, la Guerra de Movimientos, 1914. Los alemanes
pretendían obtener una rápida victoria sobre Francia, para posteriormente atacar a Rusia. A esto se le denominó el Plan Schlieffen. Sin embargo, fueron detenidos por los franceses, en la llamada Batalla de Marne. Rusia, atendiendo a las peticiones de Francia, lanzó una ofensiva sobre Alemania. A pesar de que los rusos fueran derrotados en Tannenberg y los lagos masurianos, consiguieron forzar a los alemanes a desviar tropas hacia el este, lo que salvó a Francia. Pasemos a la Guerra de Posiciones 1914-1917. Las tácticas defensivas de los ejércitos, trincheras, ametralladoras, etc., superaban sus capacidades ofensivas, por lo que los frentes se estabilizaron. Se construyeron kilómetros de trincheras donde los soldados pasaron meses en condiciones durísimas. Los alemanes intentaron romper el frente occidental en la batalla de Verdún y los británicos en la batalla del Somme, ambas en 1916, pero produjeron resultados escasos y cientos de miles de muertos. Ante la estabilidad de los frentes principales, los aliados atacaron zonas secundarias. Los británicos, en el Mediterráneo, intentaron tomar el Bósforo y los Dardanelos, para aislar de esta manera a Turquía, pero fracasaron en Galípoli, entre 1915 y 1916. Las colonias alemanas en África, excepto África Oriental, fueron conquistadas por los británicos, y las de Asia por Japón. También destacamos que los aliados, en Oriente Próximo, ocuparon varias posesiones otomanas con la ayuda de los nacionalistas árabes. En paralelo, se desarrolló el conflicto naval. La flota británica bloqueó a Alemania. Esta contraatacó con la guerra submarina. Pasemos a tercera fase, el año decisivo, 1917. El año 1917 fue crucial. El frente ruso se derrumbó por el estallido de la revolución bolchevique, que supuso la retirada de Rusia del conflicto. Sin embargo, el hecho decisivo fue la entrada de Estados Unidos en la guerra a favor de los aliados, lo que proporcionó importantes recursos materiales y humanos y decantó el conflicto a favor de este bando. Y pasemos, por último, a la ofensiva de 1918 y el final de la guerra. Los alemanes firmaron en 1918 la paz con Rusia mediante el llamado Tratado de Brest-Litovsk. Esto les permitió trasladar sus tropas al oeste y lanzar una ofensiva. En respuesta, Francia atacó en todos los frentes utilizando carros de combate y la aviación. Los imperios centrales no pudieron resistir y se rindieron. Primero, Turquía, después Austria y finalmente Alemania, tras la abdicación del Kaiser Guillermo II. Podemos decir que el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio entre Alemania y los aliados. Esto quería decir que la guerra había terminado. Espero que te haya gustado el tema. Ya sabes, si quieres ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía el videíto, mis chicos? ¿Qué nos decía el videíto? Benjamín, Anthony, Michelle. De que antes entre esos países estaban en guerras y, y Ya. Entonces, el video nos habla, Anthony, dígame qué escuchó del video. De que la guerra duró 4 años y que querían hacer una victoria rápida contra Francia. Muy bien, Benjamín, ¿qué nos decía el video? Benjamín, Espera un rato, le dice que se fue a tomar agua. perdón, no le escuché Se fue a tomar agua. Ah, ya. Bueno, ya, Pregúntale a recordemos Michelle. dígame, Benjamín, Que le preguntan a Michelle. no, ella ya me respondió.
La Primera Guerra Mundial, mis chicos, fue un conflicto global desencadenado por el asesinato de quién, mis chicos. ¿Quién era el al que le asesinaron? ¿A quién le asesinaron, chicos? A Francisco Fernando y provocado por las tensiones previas entre las potencias europeas, se caracterizó por la guerra de trincheras. Recordemos que en el video nos decía que y el uso de la nueva tecnología, lo que resultó en casi 16 millones de muertos, ¿sí? Por esta gran guerra. El conflicto, mis chicos, terminó con la derrota de las potencias centrales lideradas por ¿quiénes, mis chicos? Por Alemania y Austria-Hungría. Y la victoria de la Entente ¿con quién? Con el Reino Unido, Francia y Rusia y luego Estados Unidos. Como resultado, se firmó el Tratado de Versalles, que sí se disolvieron imperios y se creó las sociedades de naciones. ¿Sí? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que todo esto, sí, fue con la firma, o llegaron a la paz con la firma del Tratado de Versalles. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Ya? Consecuencias económicas. Dentro de estas consecuencias económicas, la riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, el Reino Unido el 32%, Italia el 26%. Sí, recordemos que la ciudad de Lille, ruinas, sí está aquí, así quedó cuando hubo, sí, estas consecuencias, sí, de la Gran Guerra. Entonces, aquí dentro de esto hubo las consecuencias políticas. Los cuatro imperios existentes antes del final del conflicto, Austria, Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a repúblicas. ¿Sí? Y las consecuencias sociales finales, la incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces habían ejercido en los hombres, alterando con ello los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo, ¿sí? Eso es en cuanto a la materia de estudios sociales que hemos visto la Primera Guerra Mundial. ¿Qué vamos a hacer, mis chicos? Vamos a hacer la... Un segundito, mis chicos. ¿Ya? Vamos a hacer la página 18, donde dice la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer el literal 1 y 2. No, 1 que dice A y B. Eso vamos a responder en nuestro librito. Si toman una foto y lo suben a la plataforma. Sí, ya estará habilitado su tarea, sí, donde va a estar el material, la grabación y la tarea. Sí, que tengan una excelente ¿En qué tarde. página era, Licen? En la página 18. Ya, gracias, Licen. 18. Sí, donde Literal, uno. Ay, y ve, B. ¿verdad, Lizzy? Sí, mi Michelle. ¿Ya? Que tengan un excelente fin Ah, de semana. ve. Chao, mis chicos. Cuídense en bendiciones. Ya, Chao. Lizzy. Desconectados.